Damos inicio a este webinar de patrones de arquitectura de software, dando la bienvenida, primero que nada, a Juan Zapata, quien es el ingeniero de software, se encuentra trabajando en Digital Harbor Bolivia, desde sus inicios como Full Stack Developer, Team Lead y actualmente es Technical Lead. Él ha colaborado en la puesta en producción de algunos productos que tenemos actualmente trabajando exitosamente. Y también tenemos el día de hoy a Ángel Lina, quien es ingeniero de software con más de 10 años de experiencia en desarrollo. Cuenta también con experiencia en arquitectura de software, utilizando pruebas de funciones de integración y unitarias, además de tener conocimientos de integración continua. Dentro de algunas metodologías de desarrollo que más les gustan están TDD y BDD. Es una persona muy apasionada por aprender sobre arquitectura y nuevas tecnologías. Entonces vamos a dar paso a Juan Zapata. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, José. Sean todos bienvenidos, amigos, y todos aquellos que están interesados en el área de esta noche, del tema de esta noche. Como se ha comentado, yo estoy trabajando ya muchos años en Digital Harbor, en diferentes tipos de proyectos y productos que hemos realizado. Y en realidad es un gusto para nosotros el poder compartir algo de lo que estamos viendo o vamos a ver también de alguna manera como parte de las cosas que hacemos en el día a día en Digital Harbor, ¿no? Entonces, es Ángel que nos va a estar presentando información acerca de esto, de los patrones de arquitectura. Usualmente hablamos de patrones de diseño, pero nos olvidamos de los patrones de arquitectura. Y es así que damos paso a Ángel. Entonces, Ángel, por favor, podemos empezar con esto. Ok, ¿se me escucha acá? Sí, se te escucha claro. Ok. Entonces vamos a pasar a la presentación. Ahí pueden ver mi pantalla, perdón. Sí, Ángel. Sí. Ok. Empecemos. Ok. Sí, me presento. Soy Ángel Chambi. Como decían, ya 10 años trabajando en el área, todavía sobreviviendo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es patrones de arquitectura. Como decía Juan, es tal vez una de las, bueno, siempre se habla sobre patrones de diseño, pero nunca sobre patrones de arquitectura, y hay que ver la diferencia entre ambos primero antes de empezar el tema. Hay una diferencia, ¿no? Esto me ocurrió una vez cuando estaba postulando un trabajo para una empresa de Estados Unidos y me pidieron que haga la diferencia, ¿no?, entre patrones de diseño y patrones de arquitectura ya hace 2 años, creo. Y esa fue la razón por la cual yo empecé a investigar más acerca de esto. Siempre me había gustado mucho el área de la arquitectura, más que la algorítmica. Pero esa pregunta que hizo que perdiera, digamos, esa oportunidad de trabajo, me obligó a buscar más de la parte teórica que la práctica, ¿no?, que era a veces mi fuerte. Como sabemos, todos hacemos a veces, tratamos de hacer antes de aprender, ¿no? Y cuando uno piensa en esto, bueno, cuando conoce patrones de diseño, se acuerda de Facade, Factory, Builder, son muy conocidos, ¿no? Son patrones que se usan para cosas particulares como tal, ¿no? Esa es su definición como tal. Son patrones que responden a un problema en específico, ¿no? Y había que preguntarse, ¿no? ¿En CMVC es un patrón de arquitectura? Para mí no. Y voy a sacar un video en mi canal de YouTube para demostrar por qué MVC no es un patrón de arquitectura. Y esa es la diferencia entre un patrón de arquitectura y un patrón de diseño. Los patrones de diseño se hacen para cosas específicas, para resolver problemas en específico, mientras que los patrones de arquitectura son a más alto nivel, se usan a un nivel más superior, donde no se ven clases, no se ven métodos, no se ven funciones, sino se ven paquetes, la interrelación entre diferentes estructuras del sistema, cómo van a manejarse entre ellos y todo eso. Entonces, esa es la diferencia más grande. Cuando tú estás hablando de patrones de arquitectura, estás hablando de un alto nivel, no un nivel de clases ni métodos. Entonces, empezaremos. ¿Cómo diseñamos? ¿Cuál va a ser nuestro pivote para saber qué patrón se acomoda más a nuestras necesidades, ¿no? Como habíamos dicho, hay muchos patrones que los vamos a ver hoy día, pero primero hay que ver cómo podemos saber qué necesidades necesitamos, valga la redundancia, regular. Empecemos. Hay algo que se llama atributos de calidad y hay que saber muy bien qué atributos de calidad estamos buscando dentro de nuestro proyecto. Muchas veces nos pasa que a veces por moda
o porque algo está en tendencia o está en rankings de patrones, lo utilizamos sin tomar en cuenta que si es que lo necesitamos dentro de nuestra aplicación. Un ejemplo claro es esta moda que ha habido de los microservicios y entonces a cualquier proyecto nuevo que estamos empezando queremos ponerle microservicios sin saber si es lo que necesitamos de verdad. Para eso hay dos cosas, ¿no? Lo que se llaman los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Dentro de los requerimientos no funcionales se pueden ver los atributos de calidad y a varios autores los denominan así, atributos de calidad o requerimientos no funcionales. Son aquellos requerimientos que no se nos pide explícitamente por el cliente, ¿no? El cliente nunca te va a decir que todo esté estructurado correctamente y que sea adaptable a cambios, que se puedan hacer, puede ser testeable, ¿no? Esas cosas son cosas que ya por ende deberíamos hacerlas nosotros como nuestro aporte como profesionales. Puedes escoger también a la par uno o varios patrones de arquitectura. No necesariamente el software está casado a uno de ellos. Y eso va al tercer punto. El software es un jardín. Entonces, al ser un jardín, el software va evolucionando con el tiempo. No es como otras ingenierías, ¿no? Como la ingeniería civil, en que tú creas una estructura una vez, pones la obra bruta, luego la obra fina, y nunca más vuelves a esa obra, ¿no? Y siempre pasas en la calle y dices, este es mi edificio y ya. Mientras que en nuestra área, que es la ingeniería de sistemas, el software es un jardín. Podríamos empezar tal vez por un patrón básico de arquitectura y de acuerdo a las necesidades del software ir migrando a otros patrones o mezclando incluso patrones dentro de nuestro software. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia más grande entre nosotros como ingenieros y otras ingenierías, con lo que se trata de patrones de arquitectura. Uno de los libros que más me gusta es este que se llama Software Requirements y en él define algo muy lindo sobre qué son los atributos de calidad y los define de esta manera. Dice, los atributos de calidad son expectativas del usuario en general implícitas de las cuales qué tan bien va a funcionar el producto, ¿ya? Esos son los atributos de calidad. Hay varios libros que definen diferentes atributos de calidad y hoy vamos a ver los más básicos. De acuerdo al libro, de acuerdo incluso a las últimas editoriales, pueden ser muchos más, pero hoy vamos a ver los más básicos. Ok. Tenemos entre los atributos de calidad más básicos para definir un patrón de arquitectura la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad. Cuando hablamos de funcionalidad, estamos hablando de precisión, adecuación, interoperabilidad, conformidad y seguridad. Proyectos en los cuales tal vez esto sea más importante que los demás podrían ser proyectos de banca, donde se maneja dinero, se manejan cuentas contables, se maneja crédito, préstamos, tarjetas de crédito, todo eso. Entonces, en ese contexto, la seguridad, la precisión en los cálculos van a ser muy importantes, incluso más que la usabilidad, por ejemplo. Entonces, vamos a ver al final por qué digo esto. Segundo, la fiabilidad, qué tan maduro es, si es tolerante a errores y si es recuperable. ¿Qué pasa si el software se apaga la luz, digamos, si los servidores dejan de funcionar? Cuando vuelve la luz, hay transacciones atómicas, o sea, se puede garantizar de la integridad de los datos en base. Se puede recuperar después de un error. ¿Cuál es la forma en que el software se recupera después de un error, no? Eso es la fiabilidad, es uno de los pilares de atributos de calidad. Luego está la usabilidad, qué tan comprensible es aprendible, es operable, todo lo que tiene que ver con UI, UX, ¿no? Luego viene la eficiencia, tiempos de respuesta, recursos, cuánto disco duro gasta, cuánta memoria RAM está gastando, cuánto de microprocesador se está usando, qué tanta latencia de red existe, cuántas transacciones de red están utilizándose, si está malgastando tal vez el uso de memoria a la hora de viajar por internet, porque está usando objetos muy pesados para devolverlos a frontend desde backend. Son esas cosas en las cuales uno tiene que pensar cuando quiere un atributo de calidad con eficiencia, ¿no? Luego está la mantenibilidad. Ahí analizas si es cambiable, si es estable, si es comprobable. Incluso en un libro que estoy leyendo justamente aquí ahora, que se llama Fundamentos de la Arquitectura de Software, de Mark Richards, habla sobre la testeabilidad, que es parte de la mantenibilidad
si un sistema es testeable, si se puede testear fácilmente o si es bien complicado de testear. Y no solo está hablando de test funcionales o de caja negra, sino test unitarios incluso. Después viene la portabilidad. ¿Qué tal se comporta con Docker? Se puede trasladar de un ambiente de Docker a un servidor normal, a la nube, en Kubernetes, en Amazon Web Service. Trabaja bien con Cloud, con Google Cloud. Entonces, esa es la portabilidad. ¿Qué tan adaptable, qué tan instalable, qué tan coexistente puede ser? ¿Sirve que yo lo instale en otro servidor donde existen otros softwares que tal vez trabajan con el mismo puerto? El puerto es configurable. ¿No? Todas esas cosas van a afectar, ¿no? en el patrón de arquitectura que vamos a usar. Y les decía que esto es como una liga. Una liga, aquí como en mi mano, es así. Cuando yo estiro, digamos, uno de mis dedos, si tuviera una liga, voy a afectar a los demás que están dentro de la liga, ¿no ve? Entonces, si yo quiero mucha funcionalidad, voy a tener que tal vez bajar la usabilidad o la eficiencia, porque no me da los tiempos, ¿no? Para poder hacer un software tan usable que a la vez sea funcional, que a la vez sea fiable, que a la vez sea eficiente, mantenible y portable. Cuando yo busco algunos de esos pilares de calidad, voy a afectar a otros. Por eso es que hay software que es muy eficiente en los cálculos, muy eficiente en el manejo de errores y de seguridad, pero tiene baja calidad en UI, UX, ¿no? No es usable. Bueno, vamos al siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escoger qué atributos más se adaptan a lo que estamos buscando. Ya sea esto un MVP, ya sea esto un proyecto nuevo en el trabajo, ya sea esto una prueba de concepto. Aún en una prueba de concepto tiene que ser pensado el patrón, que es algo que siempre nos pasa como ingenieros. Hacemos una prueba de concepto, no pensamos en un patrón básico para seguir reglas de estructuras. Programamos, presentamos la prueba de concepto a nuestro jefe, a nuestro cliente, a nuestros socios, si es una startup. ¿Y qué pasa? Piensan que eso ya es el software usable. Te dicen, de aquí a 2 semanas ya lo podemos publicar, ya podemos tener clientes y todo esto, ¿no? Pero cuando tú piensas, la verdad, no, no lo he hecho para producción, ¿no? Y eso es un error muy grave cuando estamos empezando proyectos nuevos. No pensar en el patrón al inicio y luego pagamos, ¿no? Vamos a pagar con el primer patrón que vamos a ver. Entonces, este es el primer patrón que vamos a ver. Este patrón se llama Big Ball of Mud en inglés. La traducción sería inmensa bola de barro. En español le dicen también espagueti o bola de masa. Ya son los nombres peyorativos que se le ha puesto. Y este patrón fue descubierto por bueno, no lo descubrió, simplemente lo nombró Joseph Joder. Y dice, una gran bola de barro o espagueti de código en estos sistemas muestra signos inequívocos de crecimiento irregular, o sea, reparaciones rápidas, repetitivas, la información se comparte por todos lados, es promiscua, los elementos entre sistemas, no existe una relación de jerarquía entre los elementos de un sistema. A menudo toda la información es importante, todo es global, todo es public y todo se duplica. Necesitas un nuevo componente, no puedes entender el antiguo, agarras, copias, pegas y debajo pones tu nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, este es un patrón, se llama Big Ball of Mud, y en sí es el peor patrón que podríamos escoger, ¿no? Y es el patrón que a veces hacemos cuando hacemos un proyecto nuevo sin pensar en la arquitectura. Luego está el patrón básico, que es como el santo grial de todo arquitecto de software, que es el patrón de 3 capas, ¿ya? Este patrón de 3 capas es el patrón básico que la mayoría de frameworks usa. Las capas están divididas en 3, pero no significa que sean las únicas. Hay capas transversales, ¿ya? Cuando yo hablo de capa transversal, es una capa que puede ser utilizada en cualquiera de las 3 capas, ¿ok? No pertenece a ninguna. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda. Primero tenemos el componente de interfaz de usuario, ¿ya? No quiero que se confundan cuando digo interfaz de usuario, porque cuando hablamos de interfaz de usuario, muchas veces solamente pensamos en páginas web, una aplicación de celular,
o una aplicación de escritorio. Cuando se habla de arquitectura, también va incluido todo lo que podría ser la interfaz de un REST API. O sea, nuestro cliente en estos 3 ejemplos que les di va a ser una persona, pero también el cliente que el software que voy a hacer podría ser otro sistema también a la par. Entonces, dentro de la interfaz de usuario va también todo lo que son los REST APIs, los sub-service que ahora ya casi nadie usa. Entonces, son también parte de la capa de interfaz de usuario, porque el usuario podría ser una persona, como les decía, o un sistema. Debajo de esta capa en jerarquía está la interfaz de servicios o la lógica de negocios, como le dicen otros. Acá se almacena todo lo que es cálculos de la lógica de negocios. Si es un banco, acá estarían los débitos, los abonos, cómo se manejan préstamos, cómo se calcula el interés en un préstamo, a cuántos días queda un préstamo en mora, o penalizado incluso, o a los cuántos días los mandas a las ASFI y todo eso. Si notan, esos son cosas importantes para la lógica de negocio. Aquí no debe ir incluido cosas como parseo de arrays o cálculos de strings o que me falta un dato y necesito dividir un array en 2. Esas cosas no van acá. Todo lo que va acá es algo que le da un aporte al valor de la lógica de negocios de una empresa, de lo que se hace normalmente en una empresa. No cosas que son utilitarias, ¿no? Que tú necesitas como utilidad, no como parte de la lógica. Para eso están las capas transversales. En esas capas transversales podrías también aumentar una capa que se llama la capa de utilidades. Entonces, hay que tener esa definición, tener bien claro cuando estás haciendo una arquitectura qué es parte de la lógica de negocios y qué es simplemente una utilidad. Debajo de esta está la capa de acceso a datos. Cuando hablamos de acceso a datos, no hay que confundir que solamente es a nuestra base de datos, sino a bases de datos de terceros, por ejemplo. Si yo, bueno, cuando trabajaba en banca, nosotros teníamos comunicación con la mayoría de pagos de telefónicas y de internet. O sea, conectábamos a servicios de Viva, Tigo, Entel, Nuevatel, manejábamos préstamos con RUAT, manejábamos impuestos de autos y de casas. Esos son servicios de terceros que están en el mismo nivel que los orígenes de datos, o sea, que la base de datos. Entonces, la capa de acceso a datos contempla ambas opciones, o bien mi base de datos local como sistema, o bien la conexión a sistemas de terceros, ¿ya? Nunca debemos dejar que estos sistemas de terceros conozcan de la lógica de negocios y que la lógica de negocios se empape de los objetos que se manejan en los servicios de terceros. En esto tal vez hay debate, ¿no? Cuando se llama objetos de dominio o cómo se manejan, ¿no? Objetos transversales. Ok, las capas transversales son capas de comunicación, por ejemplo. ¿Cómo se van a comunicar entre este y esta y esta? La capa de seguridad podría ir todo lo que es el manejo de sesiones, el manejo de permisos, y es transversal. Se podría consultar tal vez acá, acá, o a veces acá, tal vez en el peor de los casos acá. Y la capa de administración como tal, ¿no? Este es el modelo más básico y es un modelo jerárquico, o sea que la comunicación tiene que ser con peticiones de arriba hacia abajo. Él pide acá y responde. Este pide servicios acá y responde. Entonces, cada una de las capas le brinda servicios a la capa superior y la capa superior activamente pide los servicios. Nunca tiene que haber algo en que de acá se pida hacia arriba, no. Esta siempre responde como servicio al de arriba y esta responde como servicio al de arriba. Es la arquitectura más básica que vas a encontrar. Y te la puedes también hacer tú de cero, ¿no? Luego vamos a algo ya un poquito más complejo, ¿no? Cuando tú quieres desligar y poder crecer horizontalmente, como se dice. Está la arquitectura orientada a eventos. En una arquitectura orientada a eventos, el actor principal va a ser el bus de eventos, el que le da el nombre a la arquitectura. En el bus de eventos va a ser un manejador de mensajes entre los diferentes componentes del sistema. Cada componente puede ser un monolítico que está en una arquitectura como la anterior que vimos. ¿Cómo va la fluidez de esta arquitectura? El componente A recibe una petición del exterior, o sea, de un usuario. Ya dijimos que puede ser una persona o puede ser un sistema tercero que está pidiendo servicios de nosotros, ¿no? El componente A recibe
y procesa lo que el componente A puede procesar, ¿ya? Si le toca procesar algo de lo que se le ha pedido o se le ha solicitado. Luego, va a producir un evento X, puesto que a él no le corresponde procesar eventos X, y se lo va a mandar al bus de eventos. Una vez se lo manda al bus de eventos, el bus de eventos se va a encargar de notificar a todos los que están a la escucha que un evento X se ha hecho. Lo mismo pasa con el componente C, como vemos en pantalla. Procesa lo que tiene que procesar, produce un evento y se lo manda al bus de eventos. El bus de eventos va a mandar a todos los que están a la escucha de ese tipo de mensajes y les va a decir, tengo un evento X y tengo un evento Y. ¿Quiénes son los que responden a estos tipos de evento? Entonces, vamos a tener componentes como el B y el D que responden a ese tipo de mensajes. Van a recibir los mensajes, van a procesar esos mensajes y deberían responder al bus de eventos, ¿ya? Muchas veces esa respuesta puede ser sincrónica o asincrónica con los emisores del evento. ¿A qué me refiero? Si yo necesito procesar algo como, por ejemplo, un pago de un préstamo y luego tengo que mandar un correo con la factura de ese pago de préstamo o los movimientos de ese pago de préstamo al cliente, primero proceso el pago, luego mando el evento de que se debe mandar un correo al cliente. Eso debe ser asincrónico para mí, porque no le puedo hacer esperar a mi cliente a que el correo se envíe. Entonces, yo proceso el pago y le digo, espere a que le llegue un correo, le mando un mensaje de respuesta, ¿no? Mando al bus de eventos y el bus de eventos va a mandar al componente que se encarga de enviar correos cuando se hace ese tipo de proceso. Él se va a encargar de decir, me van a enviar los datos de un pago de préstamo, entonces debo enviar el correo al email que me han mandado y lo envía y luego responde que se ha hecho. Si ven aquí es asincrónico, porque la respuesta acá al bus ya no le interesa al componente A, porque el componente A ya ha devuelto la respuesta al cliente. Puede ser que en algunos casos sí se necesite que le responda y que esa respuesta se la devuelva al componente A y le diga, mira, ya ha terminado. ¿Por qué? Porque hay un tipo de orquestación, ¿no? En ese caso, que se necesita sincronizar los eventos y que la respuesta sea del componente A su resultado y del componente D su resultado. Entonces, la respuesta debe contener ambos resultados. ¿Ok? Ese es un segundo patrón. Un tercer patrón. Este patrón es interesante. Lo usamos en banca, cuando trabajaba en banca. Y este patrón se usa cuando lo más importante es la escritura, más que la lectura. La lectura puede ser asincrónica, como se dice, no en tiempo real, sino bajo un timer o bajo un job que se procese cada cierto tiempo. Un ejemplo, podríamos verlo en YouTube. Cuando tú haces un en vivo en YouTube, normalmente se van actualizando el número de vistas de ese en vivo bajo cierto timer. No es así que todo el tiempo esté en tiempo real. ¿Cómo te das cuenta de eso? Puedes agarrar dos celulares y una computadora y conectarte un en vivo y vas a notar que para un celular están 50 personas en ese en vivo, para el otro están 200, para la computadora están en 300 y si vas actualizando, nunca vas a llegar a que los tres tengan el mismo número. ¿Por qué pasa eso? Porque están usando un patrón orientado a eventos o event driven. Entonces, ¿cómo va este patrón? ¿Cuál es la lógica que maneja? Recibes un comando, ese comando lo tienes que procesar, pero tú necesitas persistirlo antes de procesarlo. Entonces, prefieres producir un nuevo evento, o sea, crear un objeto del tipo evento, escribir ese evento en base a los eventos anteriores. Entonces, escribes un primer evento 1, un evento 2, un evento 3, un evento n. Luego, en otro proceso, habrá una lectura de los eventos, un cálculo si es necesario, y se responderá un mensaje. En banca, ¿cómo hacíamos esto? En banca, si alguna vez les ha pasado, a ver si alguien alza la manito, si les ha pasado que a cierta hora los cajeros automáticos no responden. Normalmente, ¿qué hora suele ser esa hora en que no responden los cajeros automáticos? Pasa, ¿no? A cierta hora. A ver, alguien que sepa. Y a mí, Juan, ¿me ayudas con eso, please? Si alguien sabe. Puede chatear o puede decir, ¿no? ¿Alguien que me diga? ¿A qué horas los cajeros automáticos suelen perder esa conexión y te dicen, estoy en mantenimiento? ¿Saben? Creo que no sabemos, Ángel.
Medianoche. Exacto, bien, medianoche, súper. Ya, soy el único que ha sufrido en un banco. Ya, entonces, a medianoche se hace un proceso de esta manera, con una arquitectura de esta manera. Lo que nosotros solemos hacer cuando manejamos las transacciones en cajeros automáticos es que preferimos guardar todos los débitos y los abonos, guardarlos así, débito, abono. Estoy hablando de la contabilidad, no del saldo, por si acaso. La contabilidad se maneja aparte de los saldos en las cuentas. Entonces, a cierta hora en la noche, nosotros procesamos toda la información de los cajeros y calculamos el saldo recién. Por eso es que a veces pasa que tú sacas dinero a medianoche, falla la contabilidad y parece que no te han debitado al día siguiente, porque no se ha hecho este cálculo como tal. Entonces, es la razón. Están manejando una arquitectura orientada a eventos. Y a cierta hora en la noche lo que agarran es la suma de eventos y calculan si hay un saldo positivo, negativo o ceros, ¿no? Si hay negativo, te van a llamar porque se les ha pasado algo seguramente y te van a decir, ¿sabes qué? Hemos tenido un error en nuestro proceso contable nocturno, por favor, te vamos a debitar de tu cuenta, ¿no? Ahora, si no tienes saldo, te van a rogar de rodillas de que abones, por favor, porque si no, un programador va a perder un salario, ¿no? Y ha pasado, me ha pasado a mí. Pues esta es la forma en que se maneja ese tipo de arquitecturas. Siguiente, es una arquitectura basada en microkernels o plugins. Y esta arquitectura se usa mucho en plataformas de estilo de CMS o Content Manager Systems, creo que se llaman este tipo de softwares, ¿no ven? Donde ya está todo hecho y tú solo tienes que generar contenido, como WordPress, como PrestaShop, y había otro en mis tiempos que no me acuerdo, que era para educación. ¿Alguien se acuerda? Moodle creo que se dice, ¿no? Entonces, estos softwares usan este patrón, que es de plugins. Y hay un core básico, ¿no? Hay un core básico y el core básico se respeta como tal, pero si tú quieres extender las funcionalidades del software, tú permites por medio de, ya programando en tu sistema, una forma en que se puedan instalar nuevos componentes por medio de plugins, ¿ya? Si alguien ha programado plugins en WordPress, debe saber que existe toda una rama de manejo de plugins. No es sencillo si que tú haces un buen plugin, porque tienes que manejar varios estándares. Ya existen tags especiales que te brinda como un tipo de framework, el core, que sería WordPress, para poder crear tus plugins. Y tus plugins pueden modificar absolutamente todo, sesiones, ventas, conexiones a sistemas de terceros, lo que tú te imagines, aumentar menús, aumentar, no sé, streaming, todo aquello se puede hacer por medio de plugins que alguien ha programado y tú también puedes programar los tuyos, ¿no? ¿Qué cosas hay que considerar en esto y cuándo usar este tipo de patrón de arquitectura? Si tú estás pensando en un SaaS o un Software as a Service o un software que vas a brindarlo como servicio en la nube para multitud de usuarios y vas a manejar algo que se llama multitenancy o multitenencia en español, en el cual tú vas a separar ya sea sectores de la base de datos por clientes o bases de datos incluso separadas por cada cliente que tengas y una base de datos general para las configuraciones generales, podrías optar por este tipo de patrón. ¿Por qué? Lo más común cuando manejamos multitenancy es que algún cliente nos pide modificaciones al sistema que nos pueden causar muchos errores con los demás clientes. Entonces, si nos están pidiendo esas modificaciones al sistema que podrían causarte errores a los demás clientes o cosas que los demás clientes no necesitan y tú las quieres ocultar a ellos, podrías pensar en este patrón. Si alguien te ha pedido reportes especiales, te creas un plugin para crear reportes especiales. Si alguien te ha pedido algún tipo de aumento de más tablas porque necesita más cosas, tú te puedes crear un plugin que cree más tablas y las manipule dentro del sistema, ¿no? Cosas que hay que considerar cuando manejas este patrón. Si alguna vez alguno ha usado Ruby on Rails o Django, hay algo que se llama migration steps, ¿no? O pasos de migración, que es para mantener la consistencia del versionado de base de datos con la versión del software, ¿ya? Y estos migration steps te permiten hacer modificaciones a la base y si algo falla, rollback también. Entonces, de la misma forma, se te pide que cuando hagas esta implementación de este patrón, cada uno de los plugins a la hora de instalarse puede modificar lo que quiera, pero a la hora de desinstalarse tiene que revertir todo tal como estaba antes de su instalación. Es muy importante hacer esto.
Por eso es que cuando a veces alguien hace un plugin de WordPress malo y tú te lo descargas en WordPress y lo instalas en tu WordPress, al desinstalarlo te arruina todo. Entonces, porque no has seguido esta conveniencia de hacer migration steps, ¿ok? Entonces, esa es una de las consideraciones que hay que tener. Siguiente patrón y el más de moda, el que todos quieren usar, pero no saben por qué. El patrón de microservicios, ¿ya? El patrón de microservicios se usa cuando uno quiere crecer horizontalmente, como se dice, no dependiendo del fierro, del hardware, sino de poder aumentar más pequeñas microcomputadoras instaladas con más servicios, ¿no? La principal característica por la cual a veces te vas a pelear con otras personas es que tenga una base de datos separada. Cada microservicio en sí es un monolítico con su base de datos separada. Ya, digamos, la experiencia te va a indicar que a veces no se puede hacer separada, ¿no? Porque puede causar muchos problemas de tráfico elevado entre los microservicios por separar las bases de datos. Y si se separa de mala forma, más tráfico incluso. Cada uno de ellos son monolíticos. Hay dos formas en las cuales puedes intercomunicarte entre ellos, la forma directa y la forma indirecta. La forma directa sería, por ejemplo, si cada uno de los microservicios es un RESTful API y necesita de los servicios de otro, que tenga una conexión directa como cliente HTTP client con otro microservicio. O la segunda forma es que estas se combinen con medio de la arquitectura orientada a buses, ¿no? A bus de eventos. Y es lo más común, mezclar ambas arquitecturas, la arquitectura de microservicios con un bus de eventos, para que no se conozcan los microservicios entre sí. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? Una de las ventajas de tener una arquitectura de microservicios con una dependencia directa entre sí, entre ellos, es que no hay mucha latencia, ¿ya? No hay mucha latencia porque siempre se pierde un tiempo, ¿no? Desde que tú envías un mensaje en el bus hasta que alguien lo responde. Su desventaja de hacer esa conexión directa podría ser que no puedes extender o replicar un servicio varias veces, porque hay una dependencia directa entre dos microservicios. ¿Qué más? Hay dos formas de implementarlo. Si es que tú estás buscando ¿cómo se diría? Si estás buscando que haya una consistencia en los datos siempre. Está la coreografía y el orquestador, ¿ya? Que son dos formas en las cuales tú aseguras que existe una consistencia en datos. Y se llama consistencia sincrónica, ¿no? Porque puede ser que por esa latencia un microservicio se encargue de guardar cosas en una base, ¿no? Y tarde en guardarlo y el bus y ya le ha despachado al cliente, ¿no? Ya le ha dicho todo ok, ¿no? Y el cliente quiere ver esos cambios, ¿no? Hace F5 en su página web o está haciendo refresh en su aplicación de celular y no aparece el cambio, ¿no? Entonces es eventualmente consistente, se dice, ¿no? Y para eso se manejan estos dos patrones de coreografía y de orquestador. Lo vemos en otro webinar, podríamos ver esos patrones de orquestador y coreografía que tienen sus particularidades. Luego tenemos el hexagonal, ¿ya? El hexagonal se usa, como decía uno de mis jefes, para sacar de dos patadas varios productos, decía mi jefe. Uno de mis jefes cuando trabajaba en banca. Este patrón hexagonal, lo primero que tiene que tener es un core de dominio. Un core de dominio en el cual esté bien consistente. Este core de dominio va a ser envuelto por un dominio, luego por una aplicación, y recién va a ser envuelto por un framework, como se dice como tal, encima de esto. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con .NET? ¿Alguien ha trabajado con .NET? Voy a ver aquí. ¿Alguien ha trabajado? Que me pongan en el chat, sí, yo he trabajado en .NET. Allá, Marcelo ha trabajado en .NET. En .NET hay algo que se llama... ¿Cómo compilas? O sea, ¿qué hay en .NET? ¿Hay paquetes? ¿Cuál es normal para .NET? Hay dos paradigmas, ¿no? En .NET. Uno empieza con esto. Sí, pero tú puedes hacer esto y dentro de esto tener esto, ¿no ves? Si te acuerdas. Hay una solución que contiene proyectos, lo normal, ¿no ves? Para manejar la estructura básica de un proyecto en .NET. La solución en .NET contiene varios proyectos. Cada uno de los proyectos
puede tener una salida final. Lo normal es que tenga DDLs, como dice Luis. Muy bien. Les voy a dar un ejemplo en .NET entonces. En .NET podría tener primero un proyecto único para lo que es el acceso a base de datos. Un proyecto para mi base de datos. Ahí están todos los repositorios con altas, bajas, cambios, queries complejos, queries para reportes, búsquedas. Si quieres uso Elasticsearch, si quieres, no sé. Tienes ahí todo. Este proyecto se compila separado, tiene sus tests unitarios separados, ese proyecto, y ese proyecto va a devolver a la capa que lo quiera consumir un DDL para ser consumido. En Java podrías decirle un jar, ¿no? Luego tienes otro proyecto que se va a hacer la capa de lógica de negocios. Ese proyecto de capa de lógica de negocios va a consumir el proyecto de, como si fuera una DLL o una dependencia al proyecto de repositorios. Este proyecto de lógica de negocios también tiene test unitarios, súper pulido, súper funcional, maneja puro objetos, devuelve objetos, recibe objetos, nada más. Las capas finales en estos dos proyectos, porque son como dos monolíticos igual, van a ser simplemente DLLs o jars en Java o, bueno, archivos PHP, porque PHP no compila nada, ¿no? En otros proyectos. Y la clave es esta. Vas a tener un proyecto que podría ser un REST API sobre esos dos proyectos. O puedes tener otro proyecto que consuma también tu capa de servicios, que a la par consume tu capa de acceso a datos, que no sea un REST API, que sea una página web directa. O si quieres, otro proyecto que sea un SOAP, o otro proyecto que sea un proceso tipo Daemon o tipo Windows Service, creo que se llama. Sí, Windows Service en .NET, ¿no? Daemon o Windows Service, que sea un proceso que se corra dentro del sistema automáticamente. Entonces, este es el modelo hexagonal. Hay un core que llega hasta una aplicación y la capa final puede ser cualquier cosa. Podría ser una página web, podría sacar reportes para SQL directamente, guardarlos en un cubo, imagínense. Podría ser un software, la capa final, que genere archivos de texto y los guarde en la nube, como con FTP. O podría ser incluso otro hexagonal, ¿no? La capa final, que se comunique con otro hexagonal para devolverle datos. O incluso podría generar correos, ¿no? La capa final. Entonces, este modelo hexagonal tiene múltiples salidas y esas salidas que podrían ser en diferentes formatos le llaman framework. Entonces, es muy genial cuando tú estás pensando no malgastar mucho tiempo en estar haciendo un proyecto aparte en Angular para el frontend, porque no te interesa tanto el UI UX, sino sacar productos a la par. Podrías crear este modelo y directamente sacar la página web y el REST API para el celular, ¿no? Para tu aplicación del celular. Ambos desde el mismo core. En .NET se puede hacer por capas, en una solución varios proyectos y con con dos proyectos finales que sea una página web y un REST API. En un Laravel o en Ruby on Rails o en Django ya tiene por nativo, qué hermosos son esos frameworks, en el cual tú puedes sacar, en una carpetita sacas el REST API, ahí está todo, en otra carpeta está toda la parte web, ¿no? Entonces manejan este tipo de paradigma. Luego nos vamos al diseño orientado al dominio. Ah, Enrique me está diciendo algo. A ver, después de terminar esto, voy con Enrique. Diseño orientado al dominio es como un patrón, pero un patrón que mezclado con otro patrón, ¿ya? Y el diseño orientado al dominio te dice esto. Les voy a dar un ejemplo. Objetos de dominio. Hay objetos de dominio para el diseño orientado al dominio. Y esta implementación que ven en pantalla se hace, yo la he hecho en .NET. Lamentablemente no la pude hacer en otros lenguajes, la hice en .NET. Y en .NET se llama N-Tiers, N-Layers. Búsquenlo. Si alguna vez les preguntan y están en un trabajo buscando para .NET, se llama N niveles y N capas, se llama en español. N-Tiers, N-Layers. Así se llama, ¿ya? Es un modelo que está implementando las capas que hemos visto iniciales sencillas, esas tres, mezclándolas con diseño orientado al dominio o Domain Driven Design, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? Los objetos de respuesta cambian de acuerdo al dominio. Un ejemplo, si estoy hablando digamos, ropa,
como tal, ropa, ¿no? Estoy haciendo un software para ropa. Si el dominio de esta entidad llamada ropa o producto, lo que tú quieras, está en almacenes, hay otras cosas que necesita ese contexto. En almacenes tú necesitas saber el stock general y de ese stock general, ¿cuáles provienen de qué proveedor? Imagínate, si el stock, digamos, de una chaqueta es 2,000 de esa chaqueta, de esos 2,000, ¿cuántos provienen del proveedor 1? ¿Cuántos provienen del proveedor 2? ¿Cuántos provienen del proveedor 3? ¿A qué precio ha venido de compra de esos proveedores? ¿No? ¿Qué colores han venido de cada uno de los proveedores? ¿En qué lugar está almacenado toda esta cantidad? ¿O la mitad está almacenada en uno y la mitad en otro? ¿No? ¿A qué tiendas se le han destinado esto? Entonces, los atributos de este objeto cambian de acuerdo a ese contexto, a ese dominio. Si yo estoy hablando de este mismo objeto, ropa, en un contexto de ventas, ya no me interesa a qué proveedores, incluso no debería mostrarle proveedores, ¿no? No debería mostrarle los precios incluso a los cuales yo he comprado, ¿no? En ventas. Yo debería mostrarle el precio de venta, ¿no? ¿Qué colores tengo disponibles? ¿En qué tallas tengo disponibles? Fotos de adelante, de costado, fotos con zoom, fotos de lejos. Todas esas cosas debería proveerles. Las medidas de XL, las medidas de XS, las medidas de SL. Entonces, el objeto cambia de acuerdo al dominio. Esa es una de las principales características, ¿ya? Entonces, ese objeto puede diferir para el endpoint de almacenes como para los endpoints que pertenecen a ventas. Difiere. ¿Qué cosas más son particulares de esta arquitectura? Algunos son tan robustos con esta arquitectura que no desean que los objetos se conozcan entre sí bajo otra característica de dominio. Por ejemplo, la capa de acceso a datos es otro dominio como tal para ellos. Entonces, si yo tengo objetos que extraigo de la base a entidades o a modelos, como se les dice, en la capa de acceso a datos, no deseo que esos objetos pasen a la capa de lógica de negocios como tal, los transfiero a otros objetos que se manejan en la capa de negocios, ¿no? Si este objeto tiene 10 atributos, en la capa de negocios solamente necesita 5, entonces lo voy a transferir a 5. E incluso la capa de lógica de negocios, si la va a transferir a una capa de visual, tal vez la va a convertir en 2 atributos como tal. Es tan restrictiva a veces esta arquitectura que se generan muchos translators o mappers, como se dice, ¿no? Los translators o mappers se encargan de traducir los objetos de una capa en los objetos de otra, ¿no? Tiene ventajas y desventajas hacer esto. Una de las ventajas, les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy accediendo a un servicio de terceros como tal, imaginémonos que este servicio de terceros es un REST API que estoy consumiendo en mi sistema, ¿no? Yo, si estoy respetando esta arquitectura, debería traducir estos objetos que vienen acá a otros objetos para ser utilizados en todo el sistema. No debería mandar esos mismos objetos de este REST API de terceros y que se conozcan hasta la capa superior. No debería hacer eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que me cambien el servicio de acá y me lo actualicen los endpoints y todo se arruine, voy a afectar a todos los lugares donde se estaban referenciados esos objetos y esos métodos de acá. Lo normal en esta arquitectura es que tú traduzcas estos objetos a objetos de este sistema en particular. Y esa traducción se llama translator o mapper. Se hace para que cuando afecte algo en el servicio de terceros a tu sistema, afecte a tu translator, afecte a tu mapper. No a capas más superiores, ¿ya? Lo mismo pasa en un acceso a datos normal, ¿no? Yo voy a sacar un query de un producto para el endpoint de almacenes con distintos atributos que un query para la parte de ventas con otros atributos. Hay cosas que se usan en esto, ¿no? Se usan DTOs, como se conocen, o Data Transfer Objects, Response Request Objects, también le dicen otros paradigmas. También le dicen Custom Models, también se llama, otra forma en que se puede usar este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo quiero sacar un modelo que es la unión de varios joins de tablas, ese modelo no existe dentro de los modelos que se pueden generar directamente desde la base, ¿no? Yo voy a tener que crear un custom model con ciertas columnas que estoy escogiendo de varios, ¿no? No estar devolviendo mapas o estar devolviendo estructuras sin un formato, ¿no? Particular.
Esta es la más compleja. Tiene sus desventajas, porque siempre se pierde un poco de tiempo en traducir los objetos de una capa a otra, con esos translators, se pierde un poco de tiempo. Hay un poco de ruido en esa traducción, porque tienes que también generar test para esas traducciones, porque te puedes equivocar. Puedes poner el nombre como apellido a la hora de traducirlo y devolver el apellido en el nombre, cosas así, ¿no? Esta es la capa donde tú puedes ir extendiendo múltiples capas dentro de cada capa de acuerdo a un dominio que tú veas conveniente. Es tan restrictiva y tan transaccional que incluso puedes tener objetos que solamente se usan para respuestas de endpoints y objetos que solo se usan para lecturas de endpoints. Y tiene muchas ventajas. Me gusta mucho usar pero hay que tratar de no llegar a querer hacer todo, ¿no? Así, según al pie de la letra, porque generas mucho ruido. A ver, vamos a ver. Después vamos a ir a las preguntas. Ya tengo varias preguntas. Entonces, ya hemos visto unas cuantas cantidad de patrones. Hay muchos más. Por ejemplo, no hemos visto MapReduce, que es otro patrón de arquitectura. No hemos visto algo que se llama... hay algo en Mongo que usamos, no me acuerdo el nombre ahorita. No hemos visto otros patrones que se podrían usar aparte, pero estos son los más básicos que hemos visto por hoy. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diseñamos? Primero, ya sabemos, el software es un jardín. Escogemos qué pilares son más importantes para nosotros y de acuerdo a esos pilares, escogemos un patrón de arquitectura básico. ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy empezando mi startup, no tengo ningún cliente. Entonces, yo no necesito por qué usar un bus de eventos o por qué usar un patrón de microservicios, porque el microservicio se usa cuando uno quiere extenderse horizontalmente, cuando hay un pico de peticiones de subida en mi sistema, ¿no ve? Entonces, yo empezaré tal vez con un patrón de 3 capas, que es lo normal, ¿no? Y una vez empiezo con un patrón de 3 capas, pasa el tiempo y se me ocurre que hay muchos picos de clientes, ¿no? De mis clientes que están llegando, así porque es un sistema de ventas, imagínense. Ay, Dios mío, digo, ¿qué hago? Me están generando mucha saturación en mi sistema. Ya, ¿saben qué? Voy a emigrar a un patrón de eventos con microservicios. Ah, ya. Entonces ya tiene una evolución. Has partido desde algo bien básico, como es, digamos, un jardín con césped, y ahora necesitas separar por sectores con árboles, ¿no? O con plantas. Entonces, esa es la forma en que te evolucionas. Otro, voy a dar el ejemplo de Netflix. ¿Cómo era Netflix? Netflix, si bien no saben, tiene un repositorio incluso bien interesante de GitHub y varias librerías que se pueden usar. Para Netflix, lo más importante es la lectura, no tanto la escritura como tal. Entonces, si Netflix es más importante la lectura como tal, Netflix tiene un patrón bien especial en lo cual replica a todos sus servidores en todo el mundo, algo que se llama CDN, Content Delivery Network se llama, y ese patrón le permite tener réplicas de sus diferentes películas en todo el mundo. A él le interesa la lectura, tiene que ser una lectura veloz, más que la escritura. Entonces, él ha orientado toda su arquitectura a la lectura, a la accesibilidad de información. Porque, ¿qué tanto escoge Netflix? ¿Qué tanto modifica la información que una vez almacenada? Máximo se equivocarán en el título de la película o en almacenar una película con otro nombre, más no. ¿Se dan cuenta? Entonces, su patrón siempre va a ir orientado a mejorar la lectura. ¿Ok? Y eso hay diferentes formas, incluso otros patrones que no hemos visto acá, que son patrones de extensión de base de datos, como las réplica sets y los secondaries, ¿no? Entonces, este es un resumen pequeño, o sea, porque estos se pueden extender incluso a ejemplos, podríamos hacer incluso laboratorios, programar, ¿no? Las diferentes capas, sus diferencias y como tal. Pero esto es un pequeño ejemplo de los patrones de arquitectura más conocidos en la web. ¿Okay? Les dejo algunos libros que les podrían servir. Estoy leyendo un libro muy hermoso que ha salido este año. No sé si se pueda ver en la pantalla. Aquí lo voy a poner. Es un libro de un lorito. Estoy leyéndolo aquí en mi Google. Ahí está, es un lorito. Se llama Fundamentos de Arquitectura de Software de Mark Richards. ¿Ok? Los que son admiradores del tío Bob, búsquenlo al tío Bob, el que ha creado Clean Code, Cleaner Coder, y también tiene un libro que se llama Clean Architecture, ¿sí? Entonces, y también incluso el tío Bob tiene un blog en YouTube donde hace videos.
que les podrían servir para poder acceder a eso. En español hay pocos canales que podrían ver. Uno de ellos tal vez podría ser Javier Zapata, si no me equivoco. Otro es un chileno que está en Irlanda trabajando, en Noruega, perdón, que también tiene su canal de arquitectura de software, ¿no? Les podría ayudar mucho eso. Pero lo que les sugiero es que usen el más básico, que es Clean Architecture, y les va a dar un contexto muy bonito de cómo empezar en esta área, ¿no? Yo todavía estoy estudiando, o sea, no me considero todavía arquitecto, pero es una linda área, ¿no? Aparte de la algorítmica y otras áreas que hay en su área. No sé si hasta aquí tienen preguntas. Pueden ir poniéndolas en el chat. Tenemos Y, algunos comentarios, Ángel. a ver, Enrique nos dice, interesante tu comentario sobre cada microservicio es un monolito. Muchas ujú. personas que conozco quizás se rasgarían las vestiduras, pero estoy algo de acuerdo con esa afirmación, porque lo ideal es que el microservicio sea lo suficientemente simple para no caer en un monolito. Mi modesta opinión, dice entre paréntesis. Pero tienes razón en que muchos están cayendo en crear micromonolitos. Sí, exactamente. O sea, sobre qué un microservicio es un monolito. O sea, uno, ¿no? Porque la arquitectura de microservicios se envuelve a varios microservicios monolíticos que trabajan entre sí, ¿no? Eh, Micromonolitos, sí, hay algo que nosotros hacíamos un chiste en donde trabajaba antes, que les decía, ¿qué está de moda? Microservicios, no, picoservicios, no, nanoservicios están de moda ahora. Y una de las cosas en las cuales caes al hacer microservicios es simplificar tanto la función que incluso tienes una función que solamente guarda. Imagínense, y otra que solamente suma, y otra, un microservicio tiene que tener siempre un aporte a la lógica de negocios completo, no tiene que ser una suma, una resta, o guardar una base, o sacar un dato, ¿no? Ok, la segunda pregunta, please. Luis Adolfo Salvatierra dice, ¿en qué capa haces el mapper cuando estás hablando de DDD? Ya, algo bien importante. Depende cómo gestiones tus objetos de dominio, ¿ok? Por eso es que cuando yo empiezo en un nuevo proyecto con personas que no conozco, siempre les pregunto, ¿cómo son sus dominios de objetos? Les digo, ¿no? Algo muy común es esto. Tú agarras las entidades de base y las subes hasta el final, ¿no? Y respondes eso como JSON, si es un REST API. Otro es que tú transformes en cierto lugar esos objetos que son de la base de datos a objetos JSON particulares, quitándoles algunas columnas que tú no quieres que vea el usuario. Por ejemplo, si tú estás devolviendo los datos para un combo box, no te interesan todos los datos de un cliente. Máximo el ID y el nombre para escoger en un combo box, ¿no? Entonces, esa transformación tienes dos paradigmas para hacer, que siempre me peleo con mis amigos. El paradigma orientado a objetos o el funcional. Entonces, con un funcional, tú te haces una clase estática con métodos estáticos, un método para transformar objetos de los endpoints a objetos de base y viceversa, un método que transforma objetos de base a objetos del endpoint. Ese mapper no va a ir en la capa de servicios, no va a ir en la capa de repositorios, va en una capa de mappers que tendría que ir en la capa transversal de utilidades, porque ese mapper conoce dos objetos, los objetos que responde el controlador y los objetos que el servicio devuelve al repositorio. Otra forma es poder crear, de la parte del paradigma de orientado a objetos, crear constructores, hacer sobrecarga de constructores. Que el constructor dé un aporte, ¿no? De los objetos DTO o de los objetos de base, y que puedas tener constructores donde puedas construir un objeto con 2 atributos, con 3, con 5, que haga cálculos incluso. Entonces, son dos formas, ¿no? ¿Cuál te gustará, cuál estarás más de acuerdo? Si la programación en todo objetos o la funcional, ¿no? Y, como te digo, capa transversal. No está ni en la capa de servicios ni en la capa de repositorios. ¿Otra pregunta? Wendy Apasa, que por cierto le saludamos, nos está visitando desde Perú. Y dice, porfa, ¿podrías pasarnos los nombres de los libros aquí al chat? Entonces, sin duda, creo que podemos poner, ¿no? Algunos de los nombres al final de la sesión. Ok, sí, sí, les puedo pasar. Este es Clean Code, Clean Architecture, de el tío Bob. Buscan Uncle Bob y van a encontrar. Es el tío Bob, ¿ya? Es bien conocido. El otro es Fundamentals of Software Architecture.
y aquí lo tengo, está en mi celular. Sí, justo me descargué. Mark Richards es el. Estos dos podría darle como ejemplo. Después el canal de Julio Zapata, que es muy bueno, que igual te va a dar más libros incluso. Y a ver si hay otra preguntita. Bien, creo que con eso cerramos, Ok, Ángel. Queremos agradecer a todos su participación. Primero a ti, Ángel, por el material que nos has presentado. Nos has aclarado algunas dudas y también nos has causado algunas preguntas, seguramente algunos, que nos va a dar pie para poder investigar un poquito más sobre el tema. Entonces, te agradecemos mucho por eso, también por la buena preparación que has tenido. A todos los participantes igual les damos las gracias por haber estado aquí presentes, haber presenciado la presentación y también haber realizado las preguntas que se han comentado. Comentarles que estamos en un proceso de reclutamiento. Estamos buscando gente que sea gente talentosa, gente entusiasmada por innovar, por hacer cosas nuevas, por contribuir a hacer algo distinto, ¿no? Como decíamos hace algunas semanas, a pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en saber un poquito más acerca de esto, pueden contactarse con recursoshumano@theharvard.com, que está en pantalla. Y cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto, vamos a estar listos para responder. Con esto cerramos la sesión de hoy día, amigos. gracias a todos por asistir. Así es, muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Bueno, ya saben, ya les hemos dejado el correíto que tenemos ahí para cualquier duda que ustedes vayan teniendo. También les hacemos recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En LinkedIn estamos como DH espacio Digital Harbor Bolivia, en Facebook como Digital Harbor Bolivia, en Instagram como @digital_harbor_bolivia y en YouTube tenemos nuestro canal que está como Digital Harbor Bolivia. De hecho, este webinar lo vamos a subir al canal de YouTube con todos los recursos que nos ha ido mostrando Ángel el día de hoy. Y si es que existiera alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla y bueno, en la brevedad posible nosotros nos vamos a encargar de responderla mediante Ángel o mediante el perfil que tenemos, ¿no? de Digital Harbor. Eso sería en cuanto al webinar que tenemos el día de hoy. Estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a seguir con nuevos webinars de otras temáticas. Entonces, les agradecemos mucho su participación el día de hoy. Agradecemos la presencia de Ángel, agradecemos la presencia de Juan, quienes el día de hoy nos han acompañado y hasta otra ocasión.